Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. En la sesión de hoy vamos a hablar de la reprogramación mental. Es algo que me habéis estado preguntando muchos de vosotros, en qué consiste, cómo se haría, cómo se puede llevar a Lo cabo. primero que habría que hacer es explicar qué es la reprogramación mental o de dónde viene. Al final, la reprogramación mental es algo muy simple que se encarga de pasar de un estado actual en el que tenemos un condicionamiento, un adoctrinamiento, unas creencias limitantes, unos miedos, unas limitaciones que nos frenan en nuestro desarrollo personal, para pasar con una serie de herramientas, con una serie de técnicas, a un estado en el que estemos libres, hayamos conformado nuestra verdadera identidad y no tengamos esas limitaciones o esas barreras que nos frenan a la hora de conseguir lo que realmente queremos. El primer paso para esa reprogramación mental, sin duda, es el cuestionamiento. Cuestionarnos es básico para empezar cualquier tipo de proceso, ya sea de sanación, de reprogramación mental. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados, es decir, no somos nosotros mismos, somos lo que nuestros padres, lo que nuestros referentes han querido que fuéramos. Nosotros no nos damos cuenta porque nuestros padres nos educan, nos enseñan, la escuela, al final lo hacen lo mejor que pueden y nos inculcan una serie de principios y de valores. El caso es que nunca nos hemos parado en pensar si esos valores corresponden con nuestros principios y valores propios o simplemente son producto del condicionamiento, del adoctrinamiento de nuestros familiares. Cuestionarnos nos sirve para saber si bien hemos podido estar equivocados o si bien vamos acorde con nuestra verdadera identidad, y es el primer paso porque es lo que va a romper con ese yo del pasado, esa falsa identidad, para ser realmente quien eres, descubrirte, sanarte. Es el primer proceso, porque sin cuestionamiento al final no hay sanación, no hay cambio, no hay mejora y no hay evolución. Una vez nos hemos cuestionado, entraríamos en el segundo paso. ¿Cuál sería este segundo paso? La interpretación de la realidad. Cada persona interpretamos la realidad de una manera diferente, de ahí que cada uno tenemos nuestros propios conceptos del bien, del mal, nuestra propia moral, nuestra ética. No es que exista una única verdad absoluta o algo que sea bueno o malo, no, son diferentes formas de interpretar la realidad. ¿Cómo podemos conocer esas formas en las que interpretamos la realidad, en la que nos comunicamos con nosotros mismos, en la que nos comunicamos con los demás? Existen multitud de herramientas. En mi caso ya sabréis que utilizo el enneagrama. ¿Por qué? Por mi propia experiencia, esa herramienta que me ha servido, es la herramienta que me ha hecho descubrir quién soy realmente, por qué me relaciono con el mundo de esa manera, por qué tengo esos conceptos de bien y mal, de dónde viene todo eso. El enneagrama al final es una herramienta muy completa que se basa en comportamientos de la infancia y nos ayuda a explicar por qué somos como somos actualmente. Cuando entendemos la forma que tenemos de interpretar la realidad, cuando comprendemos algo, es cuando finalmente pasamos a aceptarlo. La forma que tenemos de interpretar la realidad nos lleva directos al tercer paso, que serían las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones no son más que estructuras mentales que se generan en nuestra mente a causa de unos determinados pensamientos. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De la forma que tenemos de interpretar la realidad. Es decir, imaginaros que veis por la calle un padre pegando a un hijo y vuestro condicionamiento ha sido que pegar a un hijo no está del todo bien. Entonces, el primer pensamiento que se nos vendría a la cabeza sería: esto está mal, esto no debe hacerse. Como consecuencia de ese pensamiento, desemboca en una determinada emoción. La emoción sería sentir pena, tristeza, ira, rabia, en función de esa interpretación de la realidad que tengamos cada uno de nosotros, como he explicado antes, por los enemigos. Tanto las emociones como los pensamientos nos sitúan en un plano mental. Ahora, cuando esa parte mental se sincroniza con la parte corporal, con la parte del cuerpo, entra el cuarto paso, que serían los patrones de comportamiento, es decir, cómo actuamos cuando tenemos un pensamiento y por ende una emoción, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar. En cuanto controlemos esos pensamientos y por ende las emociones, también vamos a poder controlar ese estado. El quinto y último paso sería la construcción. ¿La construcción de qué? De nuestra verdadera identidad, de lo que realmente somos, lo que realmente tenemos dentro de nosotros, ya no las limitaciones, ya no nuestros miedos, ya nada de lo que nos han dicho que esté bien, que esté mal, lo que digan nuestros referentes, sino lo que nosotros adquirimos y con lo que nos sentimos verdaderamente en esencia de nuestro ser. Al final, la reprogramación mental lo que se basa es en destruir unas antiguas creencias, un antiguo estado, una antigua falsa identidad y construir algo que realmente nos vaya a sacar de esa zona de confort que nos está impidiendo avanzar y evolucionar para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro propósito, nuestros valores, nuestros principios. Al fin y al cabo, evolucionar y aprender. Hemos visto ya la fase de destrucción de esa programación, ¿no? Como si en un ordenador tuviéramos un virus y ya lo hemos formateado, hemos eliminado ese virus, ahora toca meter una nueva programación, ahora toca
construir un nuevo sistema operativo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuáles son los pasos? El primer paso, sin duda, es el autoconocimiento. Un buen desarrollo del autoconocimiento podemos hacerlo a través de la herramienta del eneagrama, como os he comentado, es tan completa que al final nos sirve, como veis, para varios puntos. Un autoconocimiento, ¿para qué nos va a servir? Para descubrir realmente quiénes somos realmente. Es decir, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ya no genéticamente o hereditariamente o según el carácter o la personalidad que nuestros familiares o nuestros referentes nos hayan implantado, sino realmente lo que nos gusta, lo que nos deja de gustar. Realmente nunca nos paramos a pensar qué es lo que necesitamos. Siempre pensamos en los demás, cumplimos para los demás, hacemos cosas para los demás, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. No paramos a pensar y a tomar tiempo para nosotros mismos estar en soledad, descubrirnos, detectar lo que se nos da bien, lo que se nos da mal, a qué podemos enfocar toda nuestra vida. Al final, el paso último de cualquier ser humano es el aprendizaje. Ni siquiera es la felicidad, ni siquiera es un trabajo, ni siquiera es el éxito o la riqueza, es aprender. Hemos venido a este mundo a aprender. Entonces, si no nos equivocamos, si no fracasamos, no me gusta utilizar el término fracaso porque está considerado como algo peyorativo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a aprender algo de ese fracaso. Entonces, si no experimentamos, vamos a decirlo así, que sería el siguiente paso que tenemos que hacer, no vamos a poder evolucionar. Es decir, tú pasas por una fase de autoconocimiento, puede ser a través de vídeos, libros, lecturas, un coach, un mentor, un psicólogo, miles de herramientas posibles y tenemos a nuestro alcance, pero ahora toca experimentar, ahora toca pasar al plano de la acción, ya no solo una parte racional que está en nuestro cerebro, unos conocimientos, porque no sirve de nada tener muchos conocimientos y mucha formación si no sabemos aplicarlo, ¿no? Para eso estamos aquí. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? La experiencia va a ser tu mayor maestra. Pruebas, ensayo y error. Mira a ver si esto te gusta, mira a ver si no te gusta, experimenta, crece, evoluciona, cambia, equivócate, cáete, vuelve a levantarte. Eso es lo que te va a dar la experiencia, lo que te va a dar esa parte de autoconocimiento realmente. ¿Qué papel forma parte o es muy importante en esa fase de experimentación? La tercera parte, que sería el error. Es necesario errar porque si no erráramos, no evolucionaríamos, nos quedaríamos estáticos. Entonces, es súper importante que nos equivoquemos. El error está como muy penalizado en esta sociedad y es algo como malo, peyorativo, como un fracaso. No es así, es un punto de inflexión del que tenemos que partir para aprender. Cuanto más nos equivoquemos, cuanto más experimentemos, más vamos a crecer, más vamos a desarrollarnos. Ahora entramos de lleno en el cuarto paso. ¿Cuál es este cuarto paso? La aceptación. Palabra clave, es decir, una vez que nos conocemos, una vez que experimentamos, una vez que erramos, hay que aceptar que somos como somos. Aceptar no significa no cambiar, es decir, no nos sirve, como ya habéis visto en algunos de mis posts, decir, no, no cambio porque yo soy así. No, ya hemos demostrado que la personalidad es educable, modificable y controlable. Entonces, se puede cambiar, se puede actualizar, se puede mejorar, pero hay que aceptarse uno mismo como es. Es decir, mejorar implica también aceptar las partes negativas que vemos y o bien las aceptamos, las asumimos, las dejamos ahí e intentamos minimizarlas lo máximo posible o, ¿por qué no?, las redefinimos de contexto, una fórmula, una herramienta de la reprogramación mental que es, vamos a utilizar una fortaleza, una debilidad, perdonar, que tengamos en una fortaleza. Es decir, imaginaros que tenemos muchísimo algún tipo de TOC o trastorno con el orden o la limpieza, que es algo que nos puede generar cierta ansiedad. Vale, pues vamos a emplear ese orden y esa limpieza en, por ejemplo, un oficio, una profesión, que ese orden nos permita tener todo bien estructurado y alcanzar el éxito. Es decir, estamos utilizando una debilidad, la redefinimos en otro contexto, en otra situación y la convertimos en una fortaleza. El quinto paso sería moldear nuestra mente. ¿Qué significa moldear nuestra mente? Cambiar esa clase de pensamientos, esas creencias limitantes que tenemos dentro, por unos pensamientos que nos generan satisfacción. Los tres pasos que nos deberíamos preguntar es si esos pensamientos que tenemos negativos que nos están impidiendo desarrollarnos son reales. Vamos a cuestionar si son reales o son producto de nuestra mente. Una vez los cuestionemos, vamos a interiorizar si nos están haciendo bien o si nos están haciendo mal. Si nos están haciendo mal, sabemos que no tienen ningún tipo de utilidad. Y por último paso, tenemos que plantearnos si ese tipo de pensamientos nos van a servir para mejorar. Tampoco va a colación de la pregunta anterior. Entonces, todo aquello que no nos sirva lo debemos sustituir. ¿Cómo lo vamos a sustituir? En otros vídeos os voy a explicar técnicas para sustituir esos pensamientos negativos que nos vienen a la cabeza por unos positivos, por unos más agradables, por uno que nos ayuden a evolucionar, nos ayuden a mejorar. Al final, todo está en nuestra mente. Al igual que ese pensamiento negativo nos viene, también puede venir otro positivo, también se puede cambiar. En principio, ya tendríamos todos los pasos para hacer una buena reprogramación mental. Pero
¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ningún paso más? Que es lo que intento un poquito añadir al final. Ahí estaría estupendo, habremos solucionado, habremos sanado, habremos cambiado esa clase de pensamientos, esas creencias y conformado una verdadera identidad, pero para mí queda un último paso. Ese último paso es la mejora del rendimiento personal. No nos vamos a conformar con esto, no nos vamos a quedar estáticos sin avanzar y evolucionar. Siempre se puede ser mejor. Cambia un poquito más, mejora un poquito más. ¿A qué nos va a llevar eso? ¿A qué nos va a llevar ese proceso? Por lo que me parece tan importante, porque vamos a lograr el ser la mejor versión de nosotros mismos, el destacar, el diferenciarnos de los demás, el poder competir laboralmente, personalmente, socialmente, al final en crear una vida lo más armoniosa posible, lo más consciente, lo más sabia. Como habéis visto, todos estos pasos son esenciales para cualquier persona que quiera conseguir unos objetivos, unas metas, llegar a un propósito, alcanzar la mejor versión de sí mismo. Todo esto es muy necesario, debemos conocerlo, lo iremos ampliando y lo único que necesitamos es esa voluntad para ser capaces, para intentarlo, para no ignorar al final aquello que desconocemos o no juzgar o criticar aquello que desconocemos, sino experimentarlo, probarlo, no se pierde nada. Intentar hacer todos estos pasos y veréis cómo vuestra vida ya simplemente habrá cambiado un poquito mejor y así constantemente. Al final no hay que ver un hábito o un hecho aislado, hay que verlo en su conjunto, hay que ver el sistema. El sistema es lo que nos va a hacer evolucionar y nos va a hacer crecer.